¿Estamos en condiciones? Sí, señor presidente. Bien. ¿La testigo se encuentra en el edificio? Creería. Ahí le confirmo, señor presidente. Personalmente. Y de fe. Señor presidente, está ingresando la testigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Reina. Sí. Usted ha sido... Sí, adelante, Gracias. por favor. Usted ha sido citada en carácter de testigo en esta causa penal denominada Diedrich y su acumulada Herrera, en la que se juzga la presunta comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio. Estos delitos son atribuidos a una serie de personas que paso a enumerarle: Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Alberto Díaz, Luis Gustavo Diedrich, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Arturo Grandinetti, José Hugo Herrera, Yamil Yabur, Ricardo Lardone, Arnoldo López, Alberto Lucero, Carlos Meira, Juan Eduardo Molina, Emilio Morard, Fernando Rocha, Héctor Vergés y Carlos Alfredo Giannicelli. Dado que usted ha sido citada en carácter de testigo, como le mencionaba, debo hacerle saber que el Código Penal argentino establece penas muy severas a quien miente en carácter de testigo en una causa penal, entendiéndose por mentir, afirmar lo que es falso o bien negar o callar la verdad. Bajo esta premisa voy a proceder a receptarle juramento de ley. ¿Juro promete, según sus creencias, decir la verdad de todo lo que sepa y desea preguntado? Sí, juro. Bien. ¿Cuál es su nombre completo, señora Reina? Estela Marta Reina, Bien. ¿Cuál es su edad? 68 años, ¿Estado civil? viuda, ¿Ocupación? jubilada. Yo le he mencionado a las personas que están imputadas en esta causa y puntualmente le pregunto si tiene respecto de alguno de ellos, de alguna de estas personas, algún vínculo de parentesco, de amistad, de enemistad, si es acreedora o deudora de alguno de ellos. No, A su vez, entre el conjunto de personas que son presuntas víctimas de los delitos que aquí se juzgan,
se hallan Luis Roberto Soulier, Juan Carlos Soulier, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Soulier y Luis Freddy Soulier. Le pregunto si respecto de alguno de ellos tiene usted un vínculo o los tenía. Sí, yo estoy casada con Luis Roberto Soulier y todos los demás que nombro son mi familia. Bien. Bueno, le hago la advertencia de que este vínculo que señala no le exime del deber de decir verdad, ¿sí? Bien, en la sala se encuentran los representantes de la querella, el señor fiscal general, los abogados de los que representan a los imputados y además del tribunal, quienes les iremos formulando preguntas. Le voy a solicitar que responda dirigiéndose al tribunal de modo que el sistema de audio pueda captar, digamos, sus respuestas. Muchísimas gracias. Bien. Va a comenzar la doctora Lilan Luque a hacerle algunas preguntas. Buenas tardes, Estela. Un gusto. ¿Cómo va? Bien. Podés girar para verme. Ah, bien. Pero Está bien, siempre está bien. respondiéndole a la presidencia, Bien. por favor, y al micrófono. Gracias. Ahora sí gira. Estela, como bien le dijiste a la señora presidenta, estás casada con Luis Roberto Soulier. Sí, Bien. ¿Nos podrías relatar si tu esposo y las otras personas que la presidencia te nombró, que vos dijiste que eran familiares, fueron privados de la libertad durante la última dictadura cívico-militar? En general te pregunto eso, y también te pregunto si vos recordás o si nos podés dar cuenta de si antes hubo hechos, digamos, antes, te estoy dando por supuesto una pregunta, pero si hubo algún hecho de persecución política, cómo te enteraste, digamos, si hubo una privación ilegítima, y las gestiones que hiciste después. De todas formas yo te voy a repreguntar en caso de que sea necesario. bueno, sí, exactamente. Hay 3 de ellos que están desaparecidos, que son mi esposo, Luis, el hermano, Juan Carlos, y la esposa, Adriana, y los que, digamos, mi suegro que fue liberado, ya falleció, también fue privado de su libertad el día 16 de agosto del 76, y el bebé de 5 meses de Juan Carlos y de Adriana, que estuvo secuestrado durante 24 horas. Lo recuperamos y está con nosotros. Perdón, no sé qué otra, ¿cómo seguía la Bien, pregunta? Estela, está muy bien, yo puedo repreguntar. No hace falta, esto lo hacemos entre todos. Nos acabas de responder que en tu familia hay 3 desaparecidos y 2 personas que fueron liberadas. ¿Nos podrías relatar cómo te enteraste de estos secuestros? Sí. ¿Cuándo fueron? Si sabes a dónde fueron. Sí. Mi esposo trabajaba en el colegio Nuestra Señora de Loreto de Barrio Los Naranjos desde el año 1972, en que nos pusimos de novios. Nos casamos en el 73, él seguía trabajando allí y ya empezamos a notar algunas diferencias porque había personas que no acordaban con él en cuanto a su ideología, en su participación en el sindicato. Luis siempre fue muy participativo en el sindicato. Estela, perdón, ¿en qué sindicato? En ese momento ingresa para UPC y después queda en CEPAC porque son educadores privados. CEPAC es el sindicato de educadores privados. Gracias, Estela. Él tenía muy claro que toda persona debe conocer sus derechos y defenderlos. Y mientras más personas lo hicieran, mejor. Por eso trabajaba y trabajaba mucho adentro del sindicato y también afuera. Hizo todo lo posible por afiliar a la mayor cantidad de gente a CEPAC, cosa que nosotros notábamos que era mirada con disgusto por algunas autoridades, incluso por algunos compañeros a los que defendía, porque era delegado de sus compañeros en el trabajo. Otra cosa que me parece que disgustaba bastante era su mirada sobre los alumnos, porque adentro de un colegio él consideraba que el alumno tenía un lugar primordial y que merecía mucho respeto. Siempre estuvo muy atento a cómo eran tratados, cuál era el trato de los docentes hacia ellos, qué intereses tenían los chicos. Gustaba mucho de que le pidieran libros,
charlar con ellos de los contenidos, si había pequeñas discusiones, intervenir, aclarar y también disentir. Ese era su comportamiento, que así como tenía adhesiones, especialmente entre la gente joven y algunos profesores, también tenía gente que se disgustaba por esa acción. Bien, Estela, de acuerdo a lo que nos estás relatando, Luis Roberto, tu esposo, era delegado del gremio dentro del colegio. ¿Desarrollaba alguna otra actividad laboral o de militancia él? Él pertenecía a una agrupación política llamada CPL, cercana a FAL 22 también. ¿Era estudiante en algún otro lugar? Era estudiante en la Facultad de Medicina. Bueno, después de un tiempo, cuando la inseguridad empieza a aumentar y por algunos hechos que ya eran muy llamativos, él no puede más presentarse a fines del 75, cuando ya había nacido mi segunda hija. No puede más presentarse en ningún lugar donde tuviera días ni horarios determinados. Era muy claro que ya había persecución. Estela, acabas de decir que por cuestiones de seguridad y hechos que ya eran llamativos, se produce esta circunstancia de que Luis no se podía presentar. ¿Nos puedes relatar qué hechos se habían producido que te hace decir que había este clima de inseguridad? Sí. Uno fue que se acercaba gente al portón. El colegio tenía un portón en ese tiempo, una pared no muy alta y un portón por donde los alumnos ingresaban al patio. Y se había acercado gente a ese portón, gente joven, que preguntaba por él, preguntaba qué estaba haciendo, si había ido ese día, cuándo lo podían encontrar. No se identificaban. Las preguntas eran muy llamativas y siempre referentes a él. Ese fue uno. Después hubo allanamiento en la casa de mis suegros, que era el domicilio que mi esposo tenía, todavía no había hecho el cambio porque no hacía tanto que estábamos casados. Y ahí mi cuñada era menor, fue maltratada, interrogada y siempre... La mayor parte del interrogatorio estaba referido a mi esposo, su actividad, su domicilio. Bien. Estela, es decir que, corregime si estoy entendiendo mal, a partir de estas preguntas que hacían sobre Luis, de los allanamientos en la casa de tus suegros, eso les creó una situación de inseguridad que terminaron haciendo que desde fines del 75 Luis Roberto no se presentara más al colegio. Exactamente, sí. A partir de esos hechos, era tal la inseguridad que teníamos que él no podía presentarse a ningún lugar a donde tuviera días fijos ni horarios determinados, mucho menos dirección. Ni siquiera el sindicato. Bien. Había compañeros que tenían que protegerlo, acompañarlo desde algún lugar determinado para que él pudiera entrar y salir del sindicato porque era demasiado peligroso. ¿Él había sufrido algún tipo de detención? Una vez en Hachal, él mantenía una relación muy cercana con la gente del sindicato, Requena, Eduardo, y también está el contador Varas, que trabajaba para el sindicato como contador, que fue asesinado con Atilio López, y después de eso, los compañeros del sindicato intentan hacer un homenaje a Varas al año de su asesinato en Hachal, San Juan. Y cuando iban llegando al cementerio, mi esposo estaba en un vehículo de una compañera, que también fue detenida, y los detuvo la policía. Estuvieron 24 horas por averiguación de antecedentes, aún explicando que era un homenaje, que era en un cementerio. Sin embargo, estuvieron detenidos. Estela, ¿ustedes dijiste dónde vivían? En ese momento, cuando pasó lo de Hachal, nosotros vivíamos en Barrio Los Naranjos.
Después de un tiempo nos trasladamos a vivir juntos con Juan Carlos y Adriana en Alto Alberdi. Yo ya estaba embarazada de la segunda hija y Adriana al poco tiempo se queda embarazada de Sebastián. Así que pasamos una buena parte del embarazo juntas, conviviendo en la misma casa, compartimos muchos momentos. De puertas adentro era una casa llena de alegría, de luz, de proyectos, de esperanzas, nada menos que hijos esperábamos. Ya que mencionaste tus cuñados y este periodo de convivencia con ellos, ¿sabes si ellos tenían algún tipo de militancia política? Sí, ellos tenían militancia política también en agrupaciones estudiantiles, porque ambos iban a la universidad. Carlos iba a la tecnológica y Adriana estaba haciendo ciencias de la educación. Bien, bien. Acabas de referir recién que convivieron un tiempo con tus cuñados. ¿Qué pasó posteriormente? Pasó también que en el colegio yo hablé primero de la cercanía de mi esposo con los alumnos. Uno de los alumnos que traba una relación más cercana, tanto en lo ideológico como en lo afectivo, fue Miguel Ángel Arias, Coqui. Él se acerca mucho a nosotros, a mi esposo, compartían amistad, ideas, charlaban mucho, discusiones sobre política. Coqui frecuentaba la casa, era muy afectuoso. Y el día 29 de junio... ¿De qué año, Estela, por favor? Del 76. Gracias. Coqui es secuestrado de su casa por un grupo de gente, que bueno, creo que es algo que ya está relatado aquí por sus familiares. Yo lo conocí por su propia mamá, porque después hablamos muchas veces después del secuestro de mi esposo, y ella me contó con mucho dolor lo que había sucedido esa noche, cómo habían entrado, los habían asustado, los habían amenazado, lo habían hecho salir con urgencia a Coqui adelante de su hermano menor, que ella había escuchado que algo se rompía y era que rompían las sábanas. Pensaron que era para maniatarlo o algo así, que le habían colocado una inyección. En algún momento le pareció sentir que algo se arrastraba. Piensa que Coqui o se durmió o algo pasó, incluso antes de que lo sacaran de la casa. Por lo menos las piernas no las movería con rapidez. Por algo sintió ella ese ruido, que algo se arrastraba. ¿Te acordaste de Coqui? Porque yo te pregunté, Dios, ¿cuánto tiempo permanecieron juntos con tus cuñados? ¿Qué era lo que había pasado después? Es decir, ¿hasta ese momento ustedes convivían todos juntos? Los cuatro, Sí. Claro. Primero éramos los cuatro con mi hijo el mayor, que tenía meses. Bien. Después nació mi hija, después nació Sebastián, y durante un tiempo éramos 4 adultos y 3 bebés. Bien, bien, bien. Y nos relataste que se enteraron del secuestro del Coqui, que era amigo... El 29 de junio ocurre esto y nosotros nos enteramos a la mañana siguiente, nos avisaron y ya ahí era imposible seguir en esa casa y mucho menos las dos matrimonios juntos. El peligro era demasiado y estaban los bebés además. Entonces, ¿qué pasó, Estela? Entonces decidimos irnos muy bruscamente, situación que fue muy traumática, especialmente para el mayor de mis hijos. Salimos muy rápidamente, nos asistieron, nos protegieron los compañeros del sindicato, que además estaba ya en formación la mesa de gremios en lucha, donde estaba Eduardo Requena, también estaba Roberto Jornet, que fueron secuestrados juntos el mismo día. Ellos nos brindan mucha ayuda, nos protegen, y más o menos una semana antes del secuestro de ellos dos, Jornet me lleva a mí hasta mi casa para ver a mi madre, porque habían pasado muchos días y los padres no sabían a dónde estábamos, no habíamos podido decir.
Volví a mi casa, expliqué, hablé como pude con los chicos y esa fue la última vez que lo vi a Roberto, a Tito. El día 23 de julio yo ya estaba buscando otra casa donde pudiéramos vivir. Tito y Eduardo Requena son secuestrados en un bar en el centro, en la avenida Colón. Cuando nos avisan de eso, era mayor la urgencia, mayor el peligro. Mi esposo no podía acercarse a la casa donde yo estaba con mis hijos. Nos veíamos poco. Era demasiado. El riesgo, el temor, los bebés. Conseguí asimismo un departamento interno en Barrio Matienzo. Y ahí nos trasladamos, mi esposo, yo y los dos chicos nuestros. La casa de Carlos y Adriana yo ya no pude saber cuál era la dirección. Nos trasladamos allí los primeros días de agosto y estuvimos ya instalados hasta el día 15 de agosto, día domingo. Estuvimos juntos los cuatro. Mi esposo llevó al mayor a la plaza, un día normal. El día 16 estuvimos juntos hasta mediodía y yo a la tarde tenía que llevar la menor al médico, a la nena, y le pedí que llevara al mayor con él, porque no iba a poder manejarme con los dos. Él me dijo muy firme, muy serio. No es que levantó el tono ni nada, pero fue muy firme no, llévalo a la guardería. Perdón, Estela, ¿llevarlo a dónde? ¿A dónde le pediste que lo llevara? Que lo llevara con él. Él tenía que salir. Bien, gracias. Y yo le pedí que lo llevara con él. Y él me dijo que no. Me sonó un poco extraño, pero dada la situación, hice exactamente eso. Lo llevé a la guardería, llevé a la nena al médico y volví, ya oscurecía. Volví a casa, empecé a preparar a los niños para que duerman, coman, duerman. En la medida que avanzaba la hora, había toque de queda, ya estábamos en el 76. Empecé a notar que mi esposo no llegaba. Entonces cada minuto, cada ruido, cada movimiento era ponerme cada vez más tensa, sentir cada vez mayor temor, mayor ansiedad. Llegaron las 8, que era la hora del toque de queda, y no vino. En medio de esa desesperación, decidí esperar un poco más. Logré que el mayor se durmiera y llegaron las 10 de la noche. A las 10 de la noche sentí que no podía quedarme un minuto más. Sentía que el peligro era inminente, que tenía que sacar a mis hijos de ahí inmediatamente. Y así lo hice. Lo desperté al mayor, los abrigué, me abrigué un poco, levanté lo que pude y salí. Había toque de queda, era de noche, agosto, muy oscuro, había viento, hacía frío, las calles estaban desoladas, había baldíos y tuve que caminar. Creo que fueron 4,5 cuadras de las largas, y en esa situación en la que yo no podía levantar las dos criaturas a la vez, no me daban los brazos. Entonces caminaba un poco y lo bajaba al mayor, le pedía que caminara, tenía que obligarlo porque lloraba, estaba un poco dormido, un poco despierto, también tenía miedo.
Entonces, a veces le daba la mano, a veces lo apoyaba sobre mi cuerpo y lo empujaba un poco, y así llegamos. No sé cuánto tiempo tardé. Tuve que llegar hasta la ruta 20, tomar un colectivo, del cual no recuerdo nada. Solo sé que era azul, porque en aquel tiempo los que pasaban por la ruta eran azules. Así avancé bastantes cuadras y otra vez la caminata hasta llegar a la casa de mi madre. Cuando llegué a la casa de mi madre ya sentí que mis chicos tenían algo más de protección, no totalmente segura, pero era algo más que yo no se lo podía brindar sola. Esperé hasta el amanecer y me dirigí a la casa de mis suegros, esperando que ellos pudieran darme algún dato de la casa donde estaban viviendo Carlos y Adriana, para pedir ayuda, si existía algún tipo de ayuda, o para avisar lo que estaba pasando. Cuando llegué, todavía no había aclarado del todo. Ni bien toqué la puerta, el ventiluz de la cocina se abrió inmediatamente, como si mi suegra hubiera estado parada ahí toda la noche. Me abrió, me reconoció, me abrió, y antes que yo pueda hablar, ella me dijo: Estela, se llevaron hasta Freddy. Bueno, en medio de tanto mal, y como pudimos, nos contamos cada una lo suyo, y ella me cuenta que el día 16, al notar que mi suegro no volvía del trabajo, y temiendo un accidente o tal vez ya temía otras cosas, ella logra llegar más rápido a la casa de Carlos, porque ella conocía la dirección y le pidió ayuda a un amigo de la familia que tenía auto, y llegó. Y cuando va a tocar la puerta, escucha que una vecina le chistaba con mucho temor, primero muy despacio, después un poquito más, hasta que logra llamar su atención. Mi suegra se acerca y la señora le cuenta que el día 15 a la noche, tipo después de las 10, tipo 23, habían venido vehículos de la policía, de los que antes llamábamos celulares, que eran furgones azules, oscuros, de la policía de la provincia, que se había bajado gente, uniformados y también de civil, que llevaban armas largas y cortas, que habían entrado bruscamente. No escuchó si habían tocado primero o no, o cómo habían abierto la puerta, que se sintió mucho ruido al principio y después silencio. Ellas estaban mirando por una ventana que daba bastante enfrentada a la casa, y ellas digo porque había una hija también ahí mirando. Esa hija había entrado en conversación con Carlos y Adriana en los días anteriores, y sabía que mi esposo llegaba todos los días a esa casa. Seguramente era para controlar la situación, dada el temor que teníamos ya. Entonces esta chica se propone avisar. Por lo tanto, el día 16 están todo el tiempo atentas y vigilantes. Pero hay algo más. Vuelvo al día 15. Al rato del silencio, ven que los sacan a los dos, o sea, dos personas, Carlos y Adriana, encapuchados. Los suben a los vehículos y supuestamente se van. En ese momento de tanta angustia, la hija, de manera instintiva, desesperada, prende la luz de afuera del porche, lo cual motivó que después, a los varios días, volvieran a la casa de ellas
a atemorizarlas, alegando que tenían allanamientos, procedimientos. Bueno, había maltratos, amenazas. Por eso esta gente queda totalmente atemorizada. Bueno, supuestamente el día 15 ellas creen que todos se habían ido, pero el día 16 están atentas todo el tiempo. Ven que cerca del mediodía llega mi suegro, un señor mayor, con una camioneta Fiat verde, y golpea la puerta. Sin que ellas puedan hacer nada, ven que casi lo arrastran hacia adentro tomándolo de las ropas. Ahí quedan ellas sin saber más qué pasa adentro. Y en la misma camioneta saquean la casa. Ellas ven que se llevan muebles y todo lo que podían cargar ahí en ese vehículo. Después de eso, tipo 5 de la tarde, llega mi esposo. La chica lo reconoce, pero no alcanza a avisarle. Él golpea la puerta y vuelve a ocurrir la misma escena. Entra violentamente y no se ve más nada. Recién logran avisar cuando llega mi suegra, que deben haber pasado unas 2 horas. No sé si estaban adentro. Creo que mi suegra no alcanzó a golpear. Creo que no alcanzó a golpear, porque si hubiera golpeado, no sabemos si todavía había alguien adentro y eran capaces de seguir con esto. Todo eso me relata, bueno, esto es una deducción mía, ella me viene relatando esto. Entonces ella, como estaba acompañada, decide ir a la central porque le habían dicho que habían saqueado la casa y quería hacer una denuncia por lo que había pasado. En la central estaba la camioneta estacionada en el pasaje Santa Catalina. Cuando ella pregunta y alega que allí está la camioneta, que es la de su esposo, no lo pueden negar y aceptan que sí, que está detenido en averiguación de antecedentes y que al día siguiente es posible que sea liberado. Entonces, cuando yo llego a la madrugada ya del 17, ella estaba en conocimiento de todo esto, me lo cuenta, me acompaña, caminamos hasta la casa de mi mamá y se retira después de hablar con mi mamá para ir a buscar a su esposo a la central. Yo después de estar ahí un rato volví a la casa de Matienzo porque quería verificar cualquier dato, cualquier indicio, cualquier novedad, si alguien había ido, había llamado o algo que hubiese pasado. Ese día no pasó nada, me volví. A la tarde, mi suegra vuelve a la casa de mi madre con novedades. Habían devuelto a Sebastián el mismo 16 a la noche. Ella la había dejado a Julia en la casa de una tía, hermana de mi suegro, porque tenía miedo. Se quedó sola toda la noche. Por eso yo la encontré sola en la madrugada del 17. A Julia la había dejado en casa de esta familia. Son familiares. Allí fue devuelto Sebastián. Uno de los chicos había notado que había 2 siluetas en la vereda, cercanas más a la medianera de la casa vecina, no bien cerca del portón de entrada. Después, cuando se acercan y tocan el timbre, uno de los chicos intenta acercarse y le hacen ver que tenían armas y que no se acercara. Preguntan por la señora Yolanda, que era la hermana de mi suegro, y le entregan 2 envoltorios que ella no terminaba de... Ya venía
de la casa del hermano con una situación terrible y después se encuentra con esto, estaba cada vez más desesperada, recibe, no podía reaccionar, va adentro, desenvuelven y había una criatura sucia, con los ojos muy abiertos y que no lloraba. Después de un largo rato, cuando notaron que lo único que hacía era suspirar muy fuerte, hasta casi quedarse sin aire, cuando alguien se acercaba a él. Eso me lo cuenta mi suegra a mí al día siguiente, sin demasiados detalles. Y yo me quedo en casa de mi madre a dormir. El día 18 vuelvo a la casa de Matienzo, seguía buscando, seguía esperando, seguía buscando indicios, por eso volví. Y llega allí una compañera del sindicato de mi esposo, que era justamente la esposa de Jornet, muy casi a punto de parir ella, un embarazo muy adelantado, el esposo secuestrado. Perdón, Estela, ¿el nombre de la esposa? Olga Fonsea. Gracias. Y ella dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tu marido? Ya habían notado la ausencia. ¿Por qué tu marido no está? No ha ido a los encuentros. Y yo le comenté. Ella trató de superar la situación como pudo y me dijo que que tenía que irme de allí, que yo no podía quedarme, ni ella tampoco. Un minuto más y nos fuimos. Yo volví a la casa de mi madre y ella se fue, no sé en qué lugar ella estaba siendo protegida en ese momento. Eso fue el día 18. El día 19 llega hasta la casa de mi mamá otro compañero del sindicato, que yo no pude saber el nombre, ni le pregunté, solamente lo reconocí por haberlo visto otras veces, conocía la cara. Él era muy parco, muy callado, y lo único que me dijo apenas abrí la puerta, casi no le salían palabras, pero me dijo eso: estoy buscando a Luis. Le volví a relatar todo esto y él me ofreció ayuda. Me dijo que si yo no me sentía segura en la casa de mi madre, ellos podían protegerme y cualquier clase de ayuda que necesitara contara con ellos, pero que no intentara buscarlo yo sola, que no me quedara nunca sola, que estuviera siempre con gente, en lugares públicos en lo posible. De todas maneras, yo casi no salía de la casa, no podía, mi ánimo no respondía a ningún interés que no fuera ir hasta allá a buscar algún indicio o conectarme con mis suegros. Ese mismo día 18 de la tarde, por primera vez nos enfrentamos las miradas con mi suegro después de que él había sido detenido. Me contó que le habían vendado los ojos, que lo habían tenido en un lugar que él no podía reconocer, pero que tenía muchas idas, vueltas y lugares donde él tenía que hacer como giros, escalones, volver a subir, bajar, y que en algún momento lo tuvieron parado, donde él pensó que le estaban sacando una foto. Y como en todo momento la persona que le habló le dijo que de esa casa, allá en Villa Páez, donde lo habían tomado a él detenido, habían sacado gente muy peligrosa, pero sus hijos están prófugos. Y si no fuera por mí, decía la persona que hablaba, estarían todos muertos.
Esa fue la afirmación que le hicieron. Después, todo el tiempo que lo tuvieron detenido, vendado, parado, sin ofrecerle nada, no podía ni ir al baño, además de la presión de saber qué estaba pasando con sus hijos, con su nieto. Él notó que le preguntaron varias veces la dirección y nombre de algún familiar. Finalmente lo dio, y dio el de Yolanda Aguirre, la hermana, y allí es donde Sebastián es devuelto el 16 a la noche, donde lo recibe Yolanda, en medio del susto, el llanto. No podían reconocer la criatura porque estaba muy sucia. Tenía la cara llena de barro, los ojos muy salientes. Y la primera que logra reconocerlo es Julia, porque Julia lo tenía todos los días. Sebastián se quedaba con ellos mientras Adriana trabajaba. Estábamos en el día 19 cuando este compañero me ofrece ayuda, pero yo decido quedarme en la casa de mi madre porque consideré que era el lugar más seguro, porque si seguían atacando de la forma que estaban atacando a la familia, era la única posibilidad que a mis hijos les quedaba de quedarse con alguien. Supuestamente seguiría yo. Esperaba que a ellos no, y decidí quedarme ahí. Así pasaron los días. Yo salía muy poco, muy poco, y muy lentamente empecé a salir a caminar para que los chicos caminaran. Y muchas veces nos pasó que mientras caminábamos nos aparecían camiones del ejército cargados. Yo me quedaba helada, casi paralizada, y tenía que seguir adelante y no demostrar ese miedo delante de mis hijos. Tenía que seguir hablando, seguir sonriendo a veces. No sé cómo habrá sido esa sonrisa, pero lo intenté. Lo intenté y seguimos adelante. Pasaron como 2 meses. No tengo exactamente la fecha. Empecé a tener así como unas novedades, unas noticias de que había otros familiares, otras personas que estaban buscando a familiares también en esta situación. Entonces hice lo posible por acercarme. Fui a una reunión que había en una iglesia en Barrio Los Plátanos. Y yo no sé cómo, no sé quién me la dio, no lo recuerdo, pero tuve en mis manos una nota que estaba impresa, donde los compañeros de trabajo de mucha gente que estaba así, en esta situación, detenida y desaparecida, sin explicaciones, iban a pedir a la autoridad competente que se investigara, que se diera alguna respuesta, que se tomara alguna acción, dada la gravedad de la situación. Yo tenía en ese momento menos de 40 kilos, que es lo que pesaba cuando salí con los chicos y es lo que estoy pesando ahora. Tenía menos todavía, porque en esos días la situación era terrible. No podía comer yo tampoco. Lo único que más o menos usaron y sirvió fue decirme: después no vas a tener fuerza para levantar a tus chicos. Entonces volví a comer, mal, pero poco, y avancé. En ese estado intenté presentarme al colegio Loreto para pedir a los compañeros con esta nota que firmaran por su compañero, por su delegado,
por quién los había representado y defendido sus intereses, y porque yo era la esposa y la madre de los hijos. La señora directora no me dejó entrar. Yo entré por la puerta de la calle Gilardo Girardi y eran unos metros de esa puerta a la otra donde mi esposo trabajaba habitualmente. La directora estaba ahí en esa oficina. No sé si alguien le avisó, me vio. De todas maneras, ella salió de esa oficina. Estaban ahí sus compañeras con las que trabajaba él todos los días. Salió ella sola, me enfrentó, me preguntó qué necesitaba. No me hizo ni una sonrisa, ni un gesto, ni un saludo. Yo expliqué, como pude, lo de la nota, y ella, sin interesarse, decir, ¿qué pasó? Era un joven que había trabajado con ellos 4 años. Yo era una madre y una esposa que estaba deshecha, pidiendo ayuda. Y ella no me preguntó nada, ni cómo están, ni qué pasó, cómo están tus chicos, nada, absolutamente. Solamente me dijo, yo, para dejar ingresar este papel al colegio, tengo que saber primero quiénes son las personas que promueven esta acción o este hecho. Yo interpreté que me estaba pidiendo nombres. Y todavía más flaquita y más chiquita de lo que estaba, le dije, sí señora, voy a averiguar y vuelvo. Por supuesto no volví nunca. Y nadie nunca del colegio en esa etapa se acercó ni a preguntarme, ni a notificarme cómo habían cerrado la situación laboral de mi esposo, ni cómo estábamos. Nada. Estela, perdón que te interrumpa, ¿el nombre de esta mujer? ¿Se lo recordás? Sí, señora Novillo, Beatriz Novillo. Gracias. Bueno, siguieron pasando los meses. Yo no podía buscar trabajo, no tenía casa, no tenía trabajo. Apenas habíamos salvado algunas ropas. Tenía 2 bebés. Pero tenía que seguir adelante y seguí. Más o menos a los 10 meses, el cura párroco del colegio, del pueblo donde yo nací, colegio al que también había ido, que lo había fundado él, padre Carlos Marela, ya falleció. El pueblo es malagueño, que está frente a la Perla. Enterado de la situación, habla con mi papá y nos ofrece ayuda. Pregunta qué pasó, por qué no avisamos antes. Y la ayuda consistía en llevarme a hablar con el cura Lucchesi, que tenía un hogar para huérfanos en Villa Allende. Así lo hicimos, fuimos. El cura, mi papá que me acompañaba, mi hermano y yo. El cura nos atendió y sin ninguna sorpresa, exactamente como pasó con la directora, sin ninguna sorpresa me dijo, ¿me escuchó? No van a aparecer más. Vos como esposa podés hacer todo lo que quieras, tenés derecho, pero yo como cura no te voy a mentir. No van a aparecer más. Y más por la fecha que me estás dando. Pensó un poco y dijo, Zulier, me suena, pero no van a aparecer. Seguía mi decadencia, mi desesperación. Pero ya tenía una respuesta, a la que yo me negaba. Ni me atrevía a contársela a mis suegros. Pero estaba. Me dijo también, para que te quedes más tranquila, no sé qué tranquilidad sería. Yo tengo acceso al registro de la cárcel de San Martín.
y te los voy a buscar. Me citó para unos días más adelante a la dirección de cárceles, que en ese momento estaba, no puedo recordar bien la calle, si era de Anfunes o Caseros. Me suena más Caseros, al 1000, más o menos. Y el cura estaba ahí en una oficina. Cuando yo fui y me dijo, no están, por acá no están, ni pasaron nunca. Eso fue todo. Ah, y otra cosa que se me estaba yendo, es que el día que fuimos a Villa Allende, por primera vez escuché hablar de algo que después supe que se llamaba la teoría de los 2 demonios. Él me habló de una guerra sucia, solapada, en la que cualquier persona, como vos, me dijo, una chica joven, buena moza, pasa y tiene una bomba en cualquier parte y puede matar. Esa fue parte de las cosas que me dijo y que grabaron a fondo. O sea, yo era sospechosa por la edad que tenía. No importaba lo que me estaba pasando. No quiso escuchar más, solamente me dio esa respuesta. Y con eso tuve que seguir adelante y seguir. Después, con esto que había pasado con el colegio, ya es como que tuve que dedicarme a seguir adelante. Ya la respuesta, mal o bien, la creyera, la resistiera o no, la había tenido de alguna manera. Y seguí adelante. Por fin conseguí trabajo por allá, por el 78. Mis chicos ya estaban hablando mejor. Cada vez las preguntas eran más asiduas y mejor formuladas. Ya sabían hablar, manejaban el lenguaje bastante mejor. Yo hasta ahí me había defendido diciendo, sí, tu papá está trabajando, ya va a venir, está de viaje. No sabía qué más contestar. Y en el 78 había comenzado una terapia, también ayudada por los compañeros de mi esposo del sindicato. Y el terapeuta me dijo, no le haces bien mintiendo, tenés que decir la verdad. Y lo hice. A la próxima vez que mis chicos preguntaron, el mayor tenía 78, nació en 74, 4 años, no iba a la escuela. Mamá, papá va a volver. Y yo le dije, no, yo pienso que no. ¿Y vos qué pensás? Además me agregó, entonces está muerto. Y volví a contestar, yo pienso que sí. Y él me dijo, ahí le pregunté yo a él, ¿y vos qué pensás? Y él me dijo, yo también. Si no le dan de comer, esa fue la respuesta de mi hijo. Y hubo que seguir. En la medida que preguntaban, contestaba, y si no preguntaban, trataba de inventar. Tuve que inventar cantos, cuentos, salidas, volver a comer, volver a vivir. Casi diría que inventaba todo de nuevo. Lo que empezó a hacerme sentir no tan sola fue la aparición de aquellos familiares, la asistencia de algunos compañeros que me frecuentaron bastante. Se fueron distanciando las visitas, pero me asistieron.
el bienestar de Sebastián, que de a poco se fue notando. Eso me ayudó y seguí. Después aparecieron las madres. Enorme pilar de amor, enorme. Las abuelas. Y después cuando escuché que algunos decían esas viejas locas, esas viejas de los pañuelos, también me di cuenta que había otra gente que se había sumado a nosotros y que dijo alguna vez: Madre de la plaza, el pueblo te abraza. Eso para mí significó mucho. Ya no éramos solamente los familiares afectados de forma tan directa. Había mucha otra gente que los consideraba hermanos desaparecidos. En general, había mucha gente que estaba viendo que el mal había sido para todos, no para algunos, que algo habrán hecho. Eso me dio fuerzas y seguí adelante. Perdón, Lilian, no sé si Sí, muy bien, Estela, muy bien. Tengo una sola pregunta que me parece relevante. Vos le contaste al tribunal y a las partes las gestiones que vos, en esas condiciones que nos relataste, pudiste hacer. ¿Sabés si la familia de Luis Roberto realizó gestiones para tratar de saber cuál fue su paradero, dónde los habían llevado? Sí. Mi suegra fue la que tomó los hilos porque así tenía que ser. Eran las madres, también la mamá de Adriana. Sebastián guarda cartas originales de respuestas. Yo tengo también algunas copias guardadas. Escribían a los obispos, a la Cruz Roja Internacional, a todos los organismos que se pudiera. Hicieron muchas gestiones, tanto en la iglesia como ante las autoridades. Todos los habeas corpus fueron con respuesta negativa. Ese operativo no se había realizado. Sin embargo, mi suegro y la camioneta salieron de ahí, de la policía de la provincia. Bien. Estela, tengo por mi parte la última pregunta, después te voy a dejar con mi colega acá, el doctor Oroz. ¿Pudiste reconstruir qué fue de Luis? ¿Si pudiste saber dónde lo llevaron? Después de muchos años. Sí. Solamente cuando me conecté con investigadores del Archivo Provincial de la Memoria, supe que habían sido llevados a La Perla, que había una chica que había hecho tareas de limpieza, también era prisionera, pero tenía alguna posibilidad de salir. Y cuando ella salía, ella recordaba nombres cuando la gente ingresaba, hacía todo lo posible por recordarlos. Y cuando salía, los anotaba en un cuaderno. Y en ese cuaderno estaban el nombre por el que la conocían a la agrupación, en la agrupación a mi cuñada, como Pelusa, en una parte, y como Luis Roberto a mi esposo, con el nombre verdadero. Y en otra, creo que aparece exactamente al revés, Adriana y Rubén, que era el nombre que le decían en la agrupación a mi marido. Por mi parte, gracias y gracias por la espera de 44. Te paso con mi compañero acá. Sí. ¿Puedo mirarlo? Sí, puede mirarme. ¿Cómo estás, Estela? Bien. Un par de preguntitas nada más. Sobre esto último que te pregunto, mi compañera, de esta prueba ustedes concluyeron que habían sido llevados a La Perla. Sí. ¿Y su destino final? A mí no me quedó demasiado claro, porque hay una declaración de un señor Piero Di Monte, donde él habla de que fueron fusiladas en una misma vez, en un mismo día, 20 personas pertenecientes a la FAL 22. Más o menos
por eso, por la fecha y por la relación con la FAD 22, es que llegamos a la conclusión de que están en ese grupo. Bien. Otra pregunta. Dame un segundo que anote para no olvidarme nada. Hiciste mucho hincapié en lo de la escuela Loreto. ¿Vos también ibas ahí, trabajabas ahí o concurrías asiduamente allí o a las actividades que se organizaban, ya sean sindicales, etcétera? Yo concurría por mi esposo, Claro. porque cuando yo lo conocí en el 72, que fuimos novios, ella trabajaba ahí. Julia también era alumna, Coqui Arias, como ya dije, también era alumno y se había acercado a la casa. Yo conocía todas las actividades a través de ellos. Claro. Y participé de alguna fiesta, algún evento, una vez una fiesta de egresados. ¿Te acuerdas, por casualidad, cómo se llamaba el cura que era el representante legal de la institución? Sí, en ese momento era el cura Carlos Ponce de León. Tengo entendido que ha muerto hace poco, ¿no es cierto? Ha muerto hace poco. Yo lo había visitado hacía poco tiempo porque cada tanto nos hacíamos una visita. Él nunca se olvidó de Luis. Fue la persona que siempre demostró reconocimiento hacia mí. Trató de acercarse y bueno, nos veíamos poco, pero nos habíamos visto poco antes de su muerte. Desde entonces hasta su muerte, ¿en alguna oportunidad te comentó algo que le haya llamado la atención respecto a esas épocas, digamos, primigenias, o pre-golpe, o concomitante al golpe, respecto a listas, nombres, quién las habría pedido? ¿Tenés alguna idea del respecto? El padre o cura, a mí no directamente, pero había muchos comentarios entre los alumnos, especialmente estos que he dicho que se acercaban a mi esposo, teníamos una relación más amistosa. Que el cura padre Carlos, había encontrado en un cajón del otro cura, que después se fue, que yo ahora no tengo el nombre, una lista hecha con nombres de alumnos y también algunos profesores. Pero como estaba hecha máquina, no se podía atribuir a nadie. Ahora, había algunos profesores que eran señalados por los alumnos como entregadores. Y también me enteré... Perdón, espera. Ahí, paremos un segundo. Sí. Esta lista que contenía nombre de profesores y alumnos sería nombre de profesores y alumnos... del colegio. Bien, pero ¿qué impresión te da a vos? ¿Que tendrían que ver con el sindicato, que tendrían que ver con el centro de estudiantes? ¿O era una lista general de todos los alumnos y profesores de la escuela? No era una lista general. Era una lista de algunos alumnos cuyas acciones, como participar en el centro de estudiantes, como tener discusiones sobre política, molestaban a las autoridades. Y eran mal vistos. Respecto, sé que no fuiste vos la que lo recibiste, pero quisiera que me comentaras un poco más detalladamente lo que fuiste averiguando con los años. ¿Cuál era el estado de Sebastián cuando recibieron esto que vos dijiste? Entregaron un paquete, lo abrieron y se dieron cuenta que era el niño. ¿Qué más nos podría comentar, particularmente sobre su estado físico? Sobre su estado físico, para mí era casi imposible poder pensarlo o imaginarlo, porque solo saber que había estado 24 horas en el suelo, una criatura de 5 meses, que
creo que hay algunos detalles que no me los contaron porque yo no iba, no salía de mi casa. Y Sebastián los primeros días fue trasladado a la casa de la mamá de Adriana. No estábamos cerca, yo no pude verlo. Pero sí me quedó muy, muy grabado esto de los ojos, no poder comer, llorar y que no le podían sacar la bombacha de goma que estaba pegada y que no podía llorar. Eso era lo que más me desesperaba, porque también era un poco lo que se me estaba exigiendo a mí. No se podía llorar porque las lágrimas eran delatoras. Y considerar que un bebé de 5 meses pasaba por eso era tan fuerte. Creo que yo misma he hecho todo lo posible para no imaginarlo, para no poder tenerlo registrado. Una última pregunta que tiene que ver con esta obligación que tiene el Estado argentino de conocer la verdad del destino de los desaparecidos. Y vos tuviste aquí, más allá de que haya sido motivo de juzgamiento en otra causa, un párrafo que yo anoté, pero que es importante porque además es representado por nosotros dos como querellantes. El 18 de agosto, vos fuiste haciendo una correlación casi día por día, ¿viste? Desde el 15, 16, 17, que el 16 lo habían devuelto a Sebastián. Sí. Y de repente te encontraste con una señora, yo escribía acá, embarazada. Sí. Olga, el 18 del 8, Sí. la esposa de Jornet, Sí. que ella fue la que te dijo, mira, tu marido no está yendo a las reuniones y que se fueran urgente de donde estaban. Sí. Lo que te quiero preguntar, ¿Olga estaba en la misma situación que vos? Sí. ¿Ya había sido secuestrado sí. su marido? Tito había sido secuestrado el día 23 de julio. Ujú. Olga ya estaba en su 8º mes de embarazo cuando Tito fue secuestrado. Y ellos habían sido quienes más directamente nos habían asistido y protegido. Y a los 20 días o 23 secuestran a mi marido, a Tito, perdón, y a los... Y a 15, Requena nos 20 habías días, dicho, y a juntos. Requena, y después, a los pocos días, pasa con mi esposo. Claro. Era una persecución tan veloz, tan desesperante, que ella, sobreponiéndose a todo esto, logró decirme, vamos, tenemos que irnos de acá ya. O sea, te lo pregunto porque quizá Marcelo usted lo esté viendo en este momento. O sea, Olga, con todo esto, Seguro. te estaba ayudando a vos. Me estaba ayudando. Marcelo, voy a poner un recuerdo bonito a todo esto, nació el mismo día que mi hijo mayor. Les decíamos los mellizos. Bueno, gracias por recordarnos una Argentina que ya lamentablemente no existe más. ¿Estamos seguros? Esperemos que vuelva. ¿Nunca más? No, ojalá que vuelvan las de las buenas épocas. Nunca más lo que nos pasó. Bueno, yo quisiera agregar esto, que estas palabras mías no queden acá solo como una declaración, sino que sigan, que den vuelta, que sean conocidas por los hijos, por los nietos. Y cuando digo nietos, estoy pensando especialmente en los nietos que falta recuperar. Su verdadera familia, su verdadero nombre. Para ellos, para los nietos de esos nietos, para los que nos continuarán y para nosotros que llegamos hasta acá. Que estas palabras sigan, que sirvan para hacer conciencia de que ejercer
el derecho a elegir la vida, el mundo que queremos, será garantía de que los hechos de horror nunca más. Ya dije, nunca más. Esto es todo. Señor fiscal. Señores letrados de la defensa, ¿alguna pregunta a la testigo? Bien, señora Estela Reina, si no hay más preguntas, su testimonio ha concluido. Agradecemos muy especialmente la declaración brindada. Que tenga buena jornada. Buenas tardes. Gracias. Podría quedarte, pero lamentablemente por cuestiones sanitarias no podemos ser más tristes. Bueno, que tenga buenas tardes. Señor secretario. Señora Presidenta, se encuentra conectada desde su domicilio la testigo Miriam Claudia Báez. Bien. Está junto con el doctor Batistón, quien le prestó una computadora que no tenía. Bien. Señora Miriam Báez, ¿me Sí, escucha bien? no muy bien. Apágame el aparato. No sé, porque no la escucho muy lejano. Nosotros no la vemos muy bien, lo digo por la cámara, quizás el doctor Batistón pueda contribuir allí. Ahora. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Hiciste alcohol? Sí, tomaría de dos. ¿Ahora nos escucha mejor? No, no están hablando. Hablan bien. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Hola. Creo que sería mejor que No escucho. sin auriculares. Hola. Hablan. ¿No se escucha? Sí, te escuchan. ¿Escuchan bien? Nosotros escuchamos, pero ustedes no, me parece. No, no escuchamos. ¿No vive en otro lado? ¿No? No, 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 es que es el audio. No lo pongo. Algo tuyo, claro, Sí. ¿cierto? A ver ahora. Sí, así escucho mejor. Hay un eco. ¿Podrían bajar ustedes un poquito el volumen de la computadora? ¿Bajar el volumen? Sí, Bajarle. bajar, Sí. por favor. Pero no tanto, pero lo que escucho yo creo. Ahí probá. A ver, probamos ahora. ¿Sí? ¿Ahora va mejor? No escucho Ahora sí. un poquito, ni 70 por lo menos. Si nos escucha, comenzamos. Bien. Sí. Señora Miriam Claudia Báez, usted ha sido Sí. citada en carácter de testigo en esta causa penal denominada Diedrich y su acumulada Herrera, donde se juzgan la presunta comisión de una serie de delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio que son atribuidos a un número de personas, un número amplio de personas que paso a enumerarle. A Jorge Ezequiel Acosta, a Ernesto Guillermo Barreiro, a Carlos Alberto Díaz, Luis Gustavo Diedrich, Calixto Flores, Miguel Ángel Gómez, Arturo Emiliano Grandinetti, José Hugo Herrera, Yamil Yabur, Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López, Alberto Lucero, Carlos Meira, Juan Eduardo Molina, Emilio Morart, Fernando Rocha, Héctor Pedro Vergés y Carlos Alfredo Yanicelli, ¿sí? Dado que usted ha sido citada en ese carácter, debo hacerle saber que el Código Penal establece penas muy severas de hasta 10 años de prisión a un testigo que miente en una causa penal, entendiéndose por mentir no solo quien afirma lo que es falso, sino también negar o callar la verdad. Bajo esta premisa, procederé a recetarle juramento de ley. Señora Báez, ¿jura o promete según sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, juro. Su nombre completo es Miriam Claudia Báez. ¿Qué edad Sí. tiene usted?
62. ¿Estado civil? Soltera. ¿Cuál es su ocupación? Preceptora. Le he enumerado las personas que están acusadas de los delitos que se juzgan en este juicio. Le pregunto si tiene con relación a alguno de ellos un vínculo de parentesco, de amistad, de enemistad, si es acreedora o deudora. No. Estamos aquí en la sala, bueno, además del tribunal, el señor fiscal general, los representantes de las querellas y los letrados que asisten a los imputados, ¿sí? Se le van a formular una serie de preguntas y va a comenzar el señor fiscal general, ¿sí? Sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. ¿Qué tal, señora Báez? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bien. Bueno, mire, la Fiscalía le va a formular una pregunta. En términos normales, yo le haría la misma pregunta que ya le hice en su oportunidad cuando usted declaró en la mega causa La Perla. ¿Recuerda? Bueno, ¿Sí? Ocurre que, como no quiero hacer una pregunta para que nos cuente toda la situación que usted vivió, porque además usted es víctima en otra causa que está en la instrucción, mi pregunta va a estar más circunscripta, digamos, a que usted nos narre qué recuerda y qué sabe respecto de si fue privado de su libertad y, en su caso, qué ocurrió con Claudio Román. ¿Se entiende? Es decir, bueno. la Fiscalía centra la atención en esta circunstancia porque justamente es una de las víctimas de este proceso. ¿Me entiende? Bueno. Obviamente, ¿sí? Y esto se lo aclaro para que ya usted comience a declarar, en esto les pido que nos cuente todo lo que recuerde, en qué contexto lo vio, qué es lo que pasó, todo lo que usted nos pueda precisar de Claudio Román. Bueno, yo voy a comenzar un poco contando cómo empezó todo mi secuestro. En el año 19... ¿Hola? Sí, le escuchamos. En el año 1976 yo tenía 18 años y era alumna de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, cursaba el 7º año del Plan Nuevo de Estudios siento las voces, ¿podés decir que bajen? Porque me aturro un poco. Bueno, yo era delegada de curso y participé en la Unión de Estudiantes Secundarios. En las últimas horas del 19 de julio de ese mismo año, del año 1976, estando yo en mi casa, yo vivía con mis padres, ya nos disponíamos para ir a dormir cuando tocan el timbre y voy yo directamente a abrir la puerta porque pensé que le podía haber ocurrido algo a mis abuelos que vivían a 2 casas de la nuestra. Cuando pregunto quién es, me dicen que es el ejército y que abriese la puerta. Y entonces cuando abro la puerta veo que hay mucha gente vestida de civil, con borceguíes y armas largas, y uno de ellos pregunta quién es Miriam. Ni siquiera por apellido, sino quién es Miriam, y yo dije que era yo. Entonces me dijeron que me iban a llevar y decidí, les pregunté si podía vestirme y buscar mi documento de identidad. Entonces uno de ellos me acompañó hasta mi cuarto. Mi mamá estaba muy nerviosa ya a esa altura y entonces la sentaron en el living de mi casa y le apuntaban con un arma en la cabeza. Mi papá estaba paralizado en el dormitorio, no pudo decir ni hacer nada. Cuando me sacan de mi casa, noto que la calle estaba a oscuras totalmente, solo se veían 2 autos con las luces encendidas. Me suben a uno de los autos y me vendan los ojos y me atan
las manos hacia atrás con trapos. Mientras iba en el trayecto, me preguntan si yo sabía quiénes eran ellos. A lo que yo respondí que no sabía quién eran, entonces ellos me dijeron que era el Comando Libertadores de América. Después, de un largo andar, digamos, de unos 40, 50 minutos, llegamos a una casa que era como si fuera una casa familiar. Al bajar hacía muchísimo frío, era pleno julio, y oía muchas voces y las puertas de los autos que se cerraban, o sea, había mucho movimiento ahí. En esta casa no puedo precisar cuántos días estuve, si 2 o 3 días. Allí ya estaban desde hacía algunos días Jorge Nadra, Eduardo Budini y Alejandro Poletto. 2 de ellos eran alumnos o habían sido alumnos de la Escuela Manuel Belgrano y Budini del DEN Funes. En ese lugar sufrí golpes de karate, en los interrogatorios, el submarino, varios intentos de... Un segundito que ¿Cómo? interrumpa el testimonio. Si le parece al fiscal, como la consigna era circunscribir el hecho y para que la señora no nos relate lo que ya nos relató en La Perla, que se circunscriba la pregunta del fiscal respecto de la víctima Claudio Román, si puede ser. El resto del testimonio lo hemos escuchado en la causa de La Perla, como le explicó el fiscal, señor. Disculpe, el fiscal. Sí. Bueno, una noche nos trasladaron de ahí algunos de nosotros a La Perla. Y bueno, ahí hubo interrogatorios también y ahí pude ver que habían también sido trasladados conmigo Nadra, Budini y Poletto. Estaba también Mimi, y uno de esos días, no puedo tampoco precisar qué día ni cuánto tiempo había transcurrido, escuché la voz de Claudio en la cuadra. Y en otra oportunidad me crucé con él en el baño, porque cuando yo salía, a él lo traía en el baño y ahí pudimos hablar unas palabras sobre lo que nos estaba pasando. Él me pidió que le ajustara la venda y pude ver que tenía todas sus manos lastimadas. Y él me dijo que me quedara tranquila porque a mí seguro me iban a soltar y a él lo iban a llevar a la cárcel. Eso fue la última vez que hablé con Claudio. Claudio Román, lo que puedo decir es que hasta el día 3 de agosto, que a mí me liberan, Claudio estaba vivo en La Perla. Señora, le pregunto, la primera oportunidad que usted lo ve a Claudio, dice, yo sé que en algún momento estaba en la cuadra, creo que dijo, ¿puede ser? Sí, creo que se oían las voces en algunos momentos. Por eso a veces uno se explaya recordando, porque en algunos momentos se oían voces de los que ahí estaban. Bien, le hago una pregunta. No recuerdo en qué circunstancias fue que lo oí. Si él estaba reclamando algo, no recuerdo bien. Si yo le preguntara, ¿usted podría determinar cuántas personas había en ese momento? No digo un número, pero había muchas, pocas personas. ¿Cuál era la condición en la que se encontraban en ese momento esas personas? La cuadra estaba llena y había un continuo movimiento. Gente se iba y gente entraba. ¿Y cómo estaban esas personas que estaban en la cuadra?
bueno, estábamos en unas colchonetas, ambos lados de la cuadra. Aparte, nos cambiaban permanentemente de lugar, a veces estábamos de un lado, a veces de otro. Antes de que me devolvieran, me habían pasado detrás de un biombo en donde había otras personas que también iban a ser liberadas. Y un día me llevaron a las oficinas para informarme que me iban a liberar y que me acordara muy bien de ese día porque había vuelto a nacer. Y a la tardecita de ese día, efectivamente, me sacaron de la Perla en un auto con anteojos oscuros y hicimos un largo trayecto y hubo una parada, no sé, y después continuamos y me dejaron en la esquina de mi casa. Bien. Señora. Gente, había mucha gente, pero me limito a lo que usted me ha pedido, que es lo de Claudio Román. Que a todo esto, o sea, apenas me devolvieron el 3 de agosto a mi casa, a los pocos días nos enteramos por medio del diario que lo habían matado en un enfrentamiento. Bien. Yo, obviamente que nuestro interés está puesto en Claudio Román, pero también en cuál era la circunstancia en la que se encontraba Claudio Román, que es la misma circunstancia en la que se encontraba usted. Por eso yo estoy preguntando, digamos, usted nos dijo, estábamos en este lugar, en la cuadra, había bastante gente. Le pregunto, ¿se podían mover? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo era el trato de quiénes estaban a cargo de este lugar? Si pudo escuchar algún nombre de las personas que estuvieron a cargo de este lugar. Es decir, todo lo que usted nos puede, digamos, relatar de esa circunstancia. Ya lo he expresado yo en mi testimonio anterior. De todas maneras, puedo volver a... o sea, todo esto es de acuerdo a lo que los días que he estado, que fueron nada más de 16 días en ese infierno, pero, o sea, no puedo precisar exactamente cómo eran los mecanismos. Lo que sí puedo ver que era bastante azaroso también, porque yo me salvé de un traslado, apenas llegué a ese lugar, porque en una siesta llegó un grupo violento a los gritos diciendo que era un traslado, y me arrastraron de la colchoneta al centro de la cuadra y en una fila. Al poco tiempo aparece otra persona que me dice a ella no y arrastra hacia el otro lado mi colchoneta. Después supe, por lo que comentaban los que ahí estaban, que los traslados algunas veces eran a muerte. O sea, la comida era bastante, o sea, comida de cuartel, y a veces la servía una señora que le decían Tita. Bien. Había otra persona que recuerdo haber cruzado palabras, porque cuando uno llega a ese lugar, cuando todo es tan terrible, porque cuando me llevaron ahí estuve horas arrodillada hasta que decidieron, arrodillada en un costado hasta que decidieron pasarme a la cuadra. Cuando me pasaron a la cuadra y me pusieron al lado de Boudini, ahí, o sea, uno no entendía bien las relaciones que ahí estaban establecidas de alguna manera. Y la gente, cuando la situación, digamos, lo permitía, hablaba en voz baja, nombres, circunstancias, pero yo confieso que estaba muy confundida y con mucho miedo y no podía entender algunas cosas. De todas maneras, por eso siempre me gusta hacer objetivos los hechos concretos como ocurrieron, para no tener tanta subjetividad. En una oportunidad me pusieron al lado de un médico, le continuaba otra persona a la que le decían sapo, y en un día trajeron a un maestro que venía de la sala de torturas, después supe que era Eduardo Requena, que pedía agua y le dijeron que no le iban a dar agua por la cantidad de electricidad que tenía en su cuerpo. O sea, uno se enteraba por
por estos relatos que se podían oír en determinados momentos. Los movimientos nuestros eran hacia los interrogatorios, hacia las salidas que podrían ocurrir y hacia los baños. En esos 16 días solo pude bañarme una vez y con la gendarmería cuidándonos de la puerta. Esas eran la situación en la que estaban. O sea, cuando usted lo ve a Claudio Román, que dice que en el baño. Verlo en el baño. ¿Cómo verlo? ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Perdón. Verlo en el baño. Oírlo, claro, lo oí. Oírlo lo oyó apenas llegó, pero digamos, o al tiempo que llegó, digamos, se dio cuenta antes. Y cuando lo vio en el baño, creo que usted dijo que le pidió que le ajustara la venda, ¿puede ser? Sí, él me pidió que le ajustara la venda de los ojos, por nosotros, claro, uno no lo dice, eso porque le quería preguntar, por eso. Lo he dicho 1000 veces, claro, estábamos o sea, teníamos atadas las vendas a los ojos. O sea, estaba... Pero las vendas claro. Se corren, las vendas, uno levanta un poco la cabeza, puede ver, en fin. Bien, y usted dice que le vio marcas en dónde, perdón si a lo mejor le oí mal, ¿le vio marcas a él? En sus manos. En sus manos, tenía todos los nudillos ensangrentados. Más allá de este intercambio que tiene, que creo que le dice como que usted se va a ir y que él va a ir preso. Él me dice, sí, que me queda, porque yo estaba muy angustiada, la verdad, estábamos hablando sobre qué nos había pasado, cómo nos había pasado y cuándo nos había... Entonces, o sea, pero todo esto en fracción de minutos, porque tampoco nos iban a permitir estar mucho tiempo conversando, o sea, era una cosa rápida, puntual. Él me dijo que me quedara tranquila, que seguro que a mí me iban a devolver y que él lo llevarían a la cárcel, o sea, él estaba muy seguro. A pesar de su corta edad, porque tenía 16 años, pero siempre fue una persona muy madura. Bien. Señora, yo le preguntaba por ahí si es que recuerda, obviamente, ¿no? Si usted recordaba algún nombre de las... Imagínese 44 años después, recordar algo tan doloroso, al detalle es difícil. Sí, lo sé, lo sabemos. ¿Recuerda usted haber escuchado algún nombre, no sé, en alguna oportunidad de que le llevaron, o si es que le formularon algún interrogatorio? Me refiero básicamente a las personas que estaban ahí, digamos, a cargo de este lugar. ¿Escuchó algún nombre, alguna... Bueno, en una oportunidad fue interrogada por Chubi, una persona a la que llamaban Chubi, después supe que era Chubi López. En otra oportunidad, por otra persona al que le decían Texas, que interrogaba alcoholizado. En esos interrogatorios, en una oportunidad me dijeron que me buscara en un organigrama que estaba detrás de una puerta y yo no me encontré, entonces les dije que yo no estaba. Después me mostraban una especie de carpetas o cuadernos, no recuerdo bien, pero había como un detalle de las características físicas de compañeros de Manuel Belgrano. Color de cabello, color de ojos, etc. Bien, cuando le mostraron ese organigrama, no sé, no, si es que recuerda, ¿recuerda algún nombre? ¿Recuerda a alguien, haber visto a alguien en ese organigrama? ¿Sabe si se refería a alguna militancia específica? Ahí me preguntaron, en el organigrama no recuerdo. Y en una de las carpetas estaba detallado las características de presidente del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano, Guillermo Isabela. Bien. Dijo, bueno... A todo esto yo siempre dije que estaba todo bien. No sé si estaba bien o no. ¿Cómo? No le entendí. Claro. Ellos preguntaban si eso que yo estaba leyendo era así. Claro. A todo dije que sí. Claro. A lo mejor por ahí me lo dijo y yo insisto. ¿Le pudo contar algo Claudio de cómo fue sus circunstancias y qué pasó antes de que usted lo viera? No sé, cómo fue que que llegó a este lugar. Si él ya sabía algo de este lugar. No, porque yo lo que puedo
puedo recordar, era que comentamos que a mí me fueron a buscar a mi casa y a él igual. Eso. ¿De dónde lo conocía usted a Claudio? Bueno, Claudio era compañero de la escuela y de la Unión de Estudiantes Secundarios. Bien. Usted dijo también que cuando usted, bueno, finalmente recupera su libertad, creo que en un momento habló de traslado, ¿puede ser? Que una persona le dijo que usted no iba a ser trasladada, ¿puede ser? Lo que le mencioné hace un rato fue, traslado, fui trasladada de la casa a la Perla, Sí. y en la Perla apenas llegué, también me iban a trasladar quién sabe a dónde, por qué, pero no lo hicieron, por esto Claro. que le dije, le comenté, Que vino una persona y le dijo, que hubo una persona que claro, me sacó de la está bien. fila. ¿Supo quién era esa persona? ¿Pudo saber quién era esa persona? Bueno, era una persona a la que le llamaban Hugo. Bien. Cuando usted recupera su... Fue esa persona uno de los que me devolvió, junto con otra persona a la que le decían Palito. Esa persona, Hugo y Palito, ¿cómo que fue la que la retiró, la sacó de la Perla? Sí. Ah, sí. Bien. Cuando usted dice que finalmente recupera su libertad, que puede salir del campo de concentración La Perla, y que se entera al tiempo de que se enteró al tiempo, quiero que me lo cuente usted, de Claudio Román. Al tiempo no, a unos días. Posteriores al 3 de agosto, sería el 10 o 11, no recuerdo bien, pero el 10 de agosto posiblemente, nos enteramos por el diario que lo habían matado en un enfrentamiento. Bien. En el diario La Voz del Interior, donde trabajaba su tío. Bien. Que ya lo sabía su familia, eso lo supimos después, en la madrugada cuando se estaba haciendo el diario. Bien. ¿Qué impresión tuvo usted, si es que tuvo alguna impresión en ese momento? Terror, porque es terror lo que se siente. Porque como cuando fui liberada, me dijeron, por supuesto, que había sido tratada bien, que no había visto a nadie, que no había oído nada y que no podía participar ni siquiera en una opinión de un partido de fútbol, porque ellos me iban a estar vigilando. Cuando esto pasó, para mí fue terrible, porque si yo lo había visto con vida en la cuadra de La Perla el 3 de agosto y a los días aparece ese hecho, era imposible de que hubiera estado en un enfrentamiento. Bueno, señora, muchas gracias por segunda vez por su testimonio y bueno, quizá pronto, cuando suba la causa en la que usted es víctima, volveremos a molestarla si es que usted está disponible. No tengo conocimiento de esa causa, no tengo conocimiento, ya me informaré de qué se trata. Bueno, señora, muchas gracias. A ustedes. Señora Baez, el doctor Claudio Ross le va a hacer algunas preguntas. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Claudio, bien. Hemos sido compañeros de escuela, así que por eso nos conocemos por nombre. Ambos pertenecimos a la primera promoción del Plan Nuevo de la Escuela Superior de Comercio, Manuel Belgrano. Yo sí te informo, porque sí soy querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en una causa que se llama Gómez Miguel Ángel, donde vos sos una de las víctimas del aparato, el plan sistemático, y oportunamente todavía está en instrucción, alguna vez subirá a juicio, sí, bueno. Sí, no conozco a esta persona. No, lo que pasa es que como todavía está en instrucción, no ha tenido varias idas y venidas esa causa, posiblemente ya te enteres en su momento en la introducción. Digo porque el derecho a la verdad y particularmente de las víctimas merece ser conocido. Pero hay una causa sobre lo que a vos te pasó que se está recién instruyendo. Te quería hacer una serie de preguntas. Mira, entre las cosas que dijiste era delegada de curso.
¿Delegada ante quién? Sí. Como delegada. Delegada, no sé si recordás, Sí Claudio, recuerdo, pero quiero que lo que digas vos. bueno, éramos delegados, cada curso tenía su delegado que formaba parte del centro de estudiantes. Bien. O sea, Eh, éramos eh, delegados ante el centro de estudiantes. del primer año o sea, yo era de la sección Claro. A, o sea, tenía el séptimo año ese año, pero lo fui siempre desde el Sí, primer a mí año. me tocó lo mismo. Te pregunto, ¿y Claudito Román era delegado? Eso es lo que no recuerdo bien, no lo recuerdo bien, ese detalle. Había muchas cosas que yo Pero desconocía. tenía participación en el centro de estudiantes, ¿lo has visto? Por ¿Había supuesto. asamblea Una del centro de persona, estudiantes? por supuesto que, claro, o sea, donde nosotros nos establecíamos más relaciones o sea, con compañeros de la escuela, pero de diferentes cursos, era en asambleas del centro de estudiantes, en actividades que se organizaban a través del centro. Bien, en esas actividades como las olimpiadas o las asambleas, ¿lo viste participar a Claudio, obviamente, o no? Por Bien. supuesto. También lo viste militar en la UES, me dijiste, porque vos también pertenecías a la Unión de Sí, Estudiantes Secundarios. ¿La Unión de sí. Estudiantes Secundarios tenía alguna relación política o era una unión de amigos? No, tenía una orientación política, lógico, y era orgánicamente también, eh, creo yo, incluso reconocido por el partido. O sea, ¿tenía que ver con la juventud peronista, te pregunto? Y Bien. sí, Eh, o sea, son cosas muy conocidas, sí, pienso ya sé, yo, por pero eso me nosotros extraña. tenemos que probarlo en el caso particular de Claudio, que Ah, Claudio militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios que pertenecía a la juventud peronista, que es lo que vos nos sí, acabas de decir. ¿Sí? Bien. sí, Mira, entre los compañeros que mencionaste, más allá de que nos concentramos en el tramo de La Perla, y no todo tu sí, secuestro, tú mencionaste que cuando te trasladan a La Perla, llevan a 3 personas. Uno Nadra, que tres sabemos por la personas, sentencia de La Perla que está desaparecido. Otro es sí, Budini, sí, que también sabemos que está desaparecido. Pero dijiste un sí, tercer nombre, Poleto. sí, Alejandro Alejandro Poletti. Poleto, ¿quién es? ¿O era? Bueno, yo a él lo conocía en la escuela porque él también participaba de las asambleas, Bien, pero no era de la UES, creo que estaba en la Juventud Evarista, pero no puedo asegurarlo. bien. Pero lo conocía de la escuela, Lo, a él y a entonces, Nadra. así como él estuvo en ese eh, eh, primer lugar donde vos tuviste, que hoy no nos vamos a concentrar, nos vamos a concentrar en la causa cuando tratemos tu hecho, queda claro que a Alejandro lo llevaron a La Perla entonces contigo. Tuvo detenido en La Perla. Y él ya estaba ahí cuando yo ¿Y él llegué. estaba en las mismas condiciones que vos, que Claudio, etcétera? En ¿En La dónde? Perla. En La Perla. Y sí, él estaba en la cuadra, pero en otro lugar, o sea, Pero me supongo. refiero a lo siguiente, porque mira, yo anoté acá. Me bañé una sola vez mientras estuve en La Perla y Sí, mirada por un gendarme. Eh, por varios gendarmes, y no solo nos bañábamos de a uno, Bien, sino de a entonces quiere decir varios. que para ir a bañarse había que pedir permiso o uno era libre de irse a bañar. Creo que lo Ajá, dispusieron, o sea, no era ellos que disponían. uno lo pedía. Para ir al baño, por Eh, ejemplo. Sí, porque fuimos un grupo de mujeres, creo. Sí, Para ir al sí, baño. Porque vos sí. dijiste que Al fondo estaban los baños a la izquierda y a la derecha estaban las duchas y sobre los caños se colgaba la bien, ropa. pero vos en general dijiste que estaban en colchonetas, vendados. Entonces, para ir al Ah, baño, ¿qué había que hacer? y bueno, cuando
bueno, para ir al baño había que pedir, digamos, en voz alta se pedía baño o agua. Bien, o sea, esto es Y alguien nos acercaba y alguien nos acompañaba. O sea, por lo general era la gendarmería, bien. eran gendarmes los que nos Escúchame, acompañaban. dijiste que lo viste, que lo trajeron a Requena de haberlo torturado, que pedía agua desesperadamente, que le dijeron que no, porque le iba a hacer mal. Tomando esto en Sí. particular, te quiero preguntar, ¿cómo era la atención médica dentro de la cuadra? Bueno, yo la verdad, ese hecho fue el único hecho puntual en donde una doctora divitera le dijo que le iba a traer unas pastillas y que después de un tiempo iba a poder tomar agua. Privitera era una médica del hospital militar, de los sanatorios Yo Allende, no sabría algo de qué decirte, manera. yo no conozco, no conocía a esas personas, pero ella oficiaba como Ajá, doctora ahí. Le dijeron doctora bien. Pintera. No sé qué función cumplía, ni quién era, ni en calidad de qué estaba ahí. Bien. Otra preguntita. ¿A disposición de qué juez o del Poder Ejecutivo Nacional estabas vos mientras estuviste en La Perla? No sé. ¿Alguna vez te citó un juez acá a tribunales federales? Estoy hablando por esa detención, año 76, ¿no es cierto? No como testigo, etcétera, de estos últimos años. No, a mí nunca se me dijo por qué estaba ahí padeciendo lo que estaba padeciendo, nunca se me mostró ningún papel a donde dijera por qué estaba ahí. O sea, nada. Una pregunta, por lo menos para mí, muy importante. ¿Qué es estas carpetas de compañeros de Manuel Belgrano? Explícanos qué era, qué te pusieron al frente para que vos empezaras a ojear y a decir si estaban bien descritas las personas o no. En su caso, si eran solo descripciones físicas intentando ponerle un Sí, nombre o algunas ya tenían nombre puesto. ¿Y qué era? Materialmente, ¿qué era? ¿Un bibliorato? Un, no recuerdo, qué sé yo, fotos? no recuerdo bien, pero era como una Ajá. carpeta. No, sí, era como una carpeta. Y, y sí, figuraban los ¿Qué nombres. nombres? ¿Te acordás? ¿Alguno? El que me acuerdo es de El Guillermo Tato, Saavedra. que era el presidente del Centro de Estudiantes. Exacto. ¿Algún ¿Sí? otro? No recuerdo. No recuerdo y mientras uno estaba ahí a veces traían a otra persona, recuerdo que trajeron a otro chico y me preguntaron si lo conocía y no lo conocía, no lo reconocí. ¿Te trajeron otro chico secundario para ¿Sí? confrontarlo con vos? Sí, lo trajeron para ver si yo lo conocía y no lo conocía, no sabía quién Bien. era. Ahí en esas oficinas había muchos altos de anteojos con papel carbónico pegado, manchas de sangre en las paredes. En el organigrama que te mostraron y que te dijeron que te Sí, buscaras, además de buscarte, ¿viste algún nombre de algún conocido? no, no, porque lo único que hice fue buscar mi nombre y no estaba. ¿Tu nombre y apellido usual o lo que nosotros llamábamos en aquella época apodo o nombre de guerra? No, no, mi nombre Tampoco estaba tu nombre de guerra. Bien. tampoco. Eh, Señora Presidenta, y yo voy a dar por concluido el alegato, pero... el alegato, perdón. Ojalá pudiéramos leer. Ojalá, nos falta bastante. Eh, como, como surge de la declaración de Miriam Weiss, hay una persona que ha pasado por La Perla,
que luego ha sido liberada, que lamentablemente ha fallecido, pero fue torturada, etcétera. Es más, que el mismo día que fue secuestrado Claudio Román, llevó a las mismas fuerzas a mi casa. Y se llama Alejandro Poleto. Y entiendo que no se ha producido ni se ha instado ningún tipo de investigación sobre su situación por parte de la Fiscalía Federal. Yo lo que Digo, puedo por parte de la recordar, Fiscalía Federal. Por lo tanto, yo solicitaría, atento a haber sido nombrado, se corra a vista la Fiscalía Federal número 3, que obviamente la que tiene que investigar sobre las cuestiones de derechos humanos, sobre esta víctima, Alejandro Poleto, que ha recorrido prácticamente el mismo circuito que recorrió Miriam, o sea, de su secuestro fue llevada a Pilar y de Pilar luego trasladado a La Perla, y al igual que Miriam tuvo la suerte que han tenido muy pocos de sobrevivir a La Perla. bueno, lo que pasa es que Alejandro Poleto nos comentó que a él lo iban a liberar porque tenía un tío que era militar. Sí. Y efectivamente, Gracias, se fue. gracias, Miriam. Yo lo que estoy pidiendo es que se corra a vista, el tribunal corre a vista a la Fiscalía Federal a los fines de que se investigue este delito cometido, que sería privación ilegítima de la libertad y tormento respecto a Alejandro Poleto. Bien, sin perjuicio de que se encuentra presente en la sala el señor fiscal general, también fiscal a cargo de este tipo de causas en primera instancia. Sabía eso de Poleto. Bien. Doctor, ahora, o sea, la petición formulada, el tribunal, por cierto, que toma nota y hace lugar, pero dado que está el señor fiscal en sala y tiene a disposición el video, entendemos que no es necesaria la remisión de nota alguna, ¿sí? Bien. Señor fiscal general, ¿alguna pregunta más? No, concluido. Las doctoras. Señora Báez, la doctora Gentile le va a formular una pregunta. Sí. Buenas tardes, Miriam. Una sola pregunta. Buenas tardes. A ver si usted conoció, este muchacho es otra de las víctimas de esta causa, a lo mejor usted lo conoció porque él era alumno también de Manuel Belgrano. Gustavo Torres. No No lo conozco. El nombre tampoco, no. No, el nombre me suena, pero no lo conozco. Bueno, bien, gracias. Doctora Luque, ¿no? Bien. A las señoras detrás de la defensa, sí. Señora Baez, el doctor Belagardi, abogado defensor de la Defensoría Oficial, le va a hacer una pregunta. Sí. Sí, buenas tardes, Miriam. Buena pregunta. Buenas tardes. Cuando el señor fiscal general le pregunta por el nombre de alguien que usted hubiera escuchado como a cargo de La Perla, usted nombró, dijo un sobrenombre, Chubi. ¿De dónde le consta eso? ¿Cómo lo sabe? No, como responsable no dije. Yo dije que en uno de los interrogatorios, una de las personas que me hacía preguntas le decían Chubi. El resto de los que estaban ahí le decían Chubi.
Claro. ¿Y cómo se entera que posteriormente era una persona de apellido López? Bueno, o sea, los nombres después uno los ha visto a través de la prensa. Perfecto. No, no más preguntas. En mi caso, ¿no? En mi caso lo he conocido a través de la prensa. Bien, bien. ¿Quiénes eran aquellos que para mí era Chubby? Bueno, gracias Miriam. No más preguntas. No, por nada. ¿Doctora Bazán? No, doctores tampoco. Bien. Bien. Señora Miriam Baez, le agradecemos muy especialmente el testimonio brindado y le deseamos que tenga buena tarde. Igualmente. Buenas Agradecemos tardes. también al doctor Batistón por la colaboración brindada al tribunal. Muchísimas gracias. Bien, y habiendo concluido, sí, Bueno, doctor listo. Orozo, la escuchamos. Solamente quería hacer una aclaración. ¿Por qué pido que se corra la vista? Porque uno lee los diarios y lee las resoluciones de la Cámara Nacional de Casación Federal, de Casación Penal, y entonces hoy el doctor está a cargo de la Fiscalía Federal número 3. Dentro de unas horas, no lo sé, por eso pido que se corra vista, ¿me comprende? Es una cuestión de, se llama inseguridad jurídica que sufrimos los justiciables, nada más. Atenderemos a todas las peticiones que formulan las partes en el marco del debate, solamente que sí, es verdad que hoy circunstancialmente se encuentra el doctor Torta con nosotros. Pasamos a un cuarto intermedio entonces para el día 7 de octubre a las 10 horas, donde prometo seremos puntuales.